a esta habilitación, pero es verdad que a partir de las preguntas que nos habéis ido haciendo llegar hemos organizado el guión de la sesión de hoy, pero sí nos parecía interesante, antes de atacar lo que todo el mundo está esperando hoy, que es el concurso de oposición y el concurso de méritos, quedaron 2 o 3 cuestiones que luego salieron mucho en el chat, que nos parecía interesante acabar de tocar para luego incorporarnos ya al objetivo de la sesión de hoy. Si os parece ya, pues entonces las formulo y como el otro día, pues vais interviniendo en función de la temática, Miguel y Xavi. Una de las preguntas que salió bastante es cómo opera la nueva normativa sobre el personal subrogado de empresas municipales, organismos autónomos integrados al ayuntamiento. Es decir, estas plazas de este personal las debemos incorporar. ¿Sería también el momento de estas plazas que nos llegaron como personal laboral cambiarles el régimen y poderlas convocar de personal funcionario? Miguel, ¿quieres empezar tú? Pues genial, estupendo. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan de nuevo. Encantado de estar con vosotras y con todos vosotros. Vamos a ver si nuestra querida conductora Virginia me lo permite, y también Xavier, yo creo que aquí de las cosas que has comentado se podrían fraccionar, pero yo casi preferiría, intentando hacer un esfuerzo por ser sintético, sin duda que Xavier tendrá mucho que decir y puntualizar y seguramente pues opinar de forma diferente a mí. Como tiene una cierta sensación, tiene un cierto sentido de PAC, yo hablaría de las empresas, de la supresión de los organismos autónomos que se incorporan a la institución matriz. También cuando se trata de una sociedad mercantil de la propia institución con capital íntegramente de la propia institución. Miguel, te hemos perdido. ¿Tienes el micro cerrado? Cerrado. Ahora. Se ha cerrado y además se me ha minimizado esto. Vale. Bueno, como se ha dicho siempre, el tópico son problemas del directo, o sea que nada. Bueno, no sé dónde me habéis perdido, pero decía, hablar un poquito por la visión de conjunto que voy a tener esto. Yo siento un poco la necesidad porque de algún modo la propia jurisprudencia en los últimos años va cambiando cada vez más. Y aunque son cosas diferentes, tienden un poco a tener unas raíces quizá comunes y o soluciones comunes. Decía, la supresión de organismos autónomos y nos subrogamos en el personal, supresión de sociedad mercantil y nos subrogamos en el personal, la reversión de servicios que teníamos externalizados, qué pasa con el personal, nos lo tenemos que quedar, no quedar y en qué condiciones, el tema de los indefinidos por sentencia, además que está planteando algún problema, como un poquito en el mismo pack, yo intentaré ser breve y ya está. En todo caso, yo voy a poner mi punto de vista sobre esto y lo que estamos llevando en nuestros equipos a la práctica en general, ¿no? Pero que son puntos de vista que estamos, yo mismo los tengo sujetos a cambio, ¿eh? O sea que me puedo modificar a mí mismo. En alguna de las cosas que voy a decir yo no pensaba igual hace un año, ¿vale? O sea que con toda esa prudencia os lo señalo. Por lo que se refiere a los organismos autónomos, y sobre todo lo traigo no solo por las preguntas del otro día, es que en todas mis actuaciones por ahí es un tema recurrente, nos preguntan continuamente. Yo entiendo lo siguiente, un organismo autónomo tiene naturaleza de administración pública, por consiguiente, cuando selecciona personal, tiene que seguir las mismas reglas. Permitirme que hable de un ayuntamiento, ¿vale? Para no hablar, un ayuntamiento tiene un organismo autónomo, su organismo autónomo es administración pública, en selección de personal tiene que seguir exactamente las mismas reglas que el ayuntamiento y cualquier otra administración. Por consiguiente, yo entiendo cuando se produce la subrogación, los empleados públicos de ese organismo autónomo se integran las mismas condiciones y la misma naturaleza que tuvieran. Es decir, el personal fijo se integra como fijo de todo el ayuntamiento y el temporal exactamente igual. ¿Qué situación tendríamos? Los fijos son fijos y hemos acabado. Otra cosa es el cambio de régimen, que sería por vía de funcionalización, porque son fijos. Y los temporales aplicaríamos las reglas que ya sabemos. Es decir, los que no son fijos, observaríamos, analizaríamos si están haciendo un trabajo estructural y si llevan la antigüedad suficiente como para entrar en un plan de estabilización de empleo. Punto. Las sociedades mercantiles lo veo completamente diferente. Si decidimos suprimir una sociedad mercantil,
en la medida que forma parte del derecho privado, yo he entendido siempre, y así lo seguimos haciendo, que digo que podemos cambiar en cualquier momento. La subrogación no puede producirse en las mismas condiciones que tienen esos trabajadores. Es decir, sería como ingresar la administración por una vía diferente a la de igualdad, mérito, capacidad. Yo creo que se incorporan como laborales indefinidos, salvo los temporales estrictamente temporales. Pero los fijos que tuvieron esta institución, esta sociedad mercantil, se nos incorporarían como laborales indefinidos. Por consiguiente, serían susceptibles de meter en un plan de estabilización de empleo. Y los temporales lo mismo, los temporales, por no repetirme, los que no son fijos, tendríamos que ver si están haciendo un trabajo estructural, etcétera, etcétera. Quisiera matizar que tanto en el caso de un organismo autónomo como el de una sociedad mercantil, cuando se está disolviendo estas entidades, la institución lo que está es volviendo sobre sus pasos. Un día decidió desconcentrar servicios y ahora vuelve otra vez a traerlos a casa. Por consiguiente, se está produciendo, están heredando un trabajo estructural. Hay un tema muy novedoso, yo no habría caído en la cuenta si no fuera porque me preguntan con cierta frecuencia, aunque es muy nuevo de la jurisprudencia. Tenemos el tema de la reversión de servicios. En la reversión de servicios, al reinternalizar un servicio, no solo podemos, sino que de acuerdo con las directivas europeas, fundamentalmente la 2001-23 me parece recordar, ¿sí? De la Comisión Europea, de acuerdo con esa normativa, no solo podemos, sino que debemos subrogarnos en el personal del contratista. No por convenio ni nada de esto, sino por el concepto de sucesión de empresa en la variante de sucesión de actividad. Una parte de la actividad de la empresa ha pasado a otra entidad y se produce la transmisión de los bienes inmateriales, como es el tema del personal. Si bien es verdad que como la subrogación se tiene que producir en las mismas condiciones, en los mismos derechos y obligaciones que preexistentes, los fijos, esto es lo novedoso para mí, los fijos del contratista se incorporan como laborales fijos a la institución, en este caso, en mi ejemplo, al ayuntamiento. Si bien, como dice la jurisprudencia, limitados al ámbito de actuación, al ámbito funcional de la actuación. Es decir, que si estuviéramos, caso real que hemos tenido recientemente en nuestro equipo, ayudar a la reversión de un servicio de recaudación que estaba externalizado. Pues bien, el personal del contratista que se incorpora a la administración queda limitado a su ámbito funcional, al ámbito funcional del departamento que se ha heredado. ¿De acuerdo? Y si tenía temporales, yo ahí veo un matiz diferente. Si tenía temporales, tendríamos que aplicar la misma regla. Hemos de analizar, ¿están haciendo un trabajo estructural, sí o no? Si es que sí, ¿tienen antigüedad suficiente como para entrar en un plan de estabilización? Vamos a suponer que también es que sí. Ahí había una diferencia. Si se estabilizara ese personal, es del ayuntamiento en todos los sentidos. No quedaría limitado a mi modo de ver, como el caso de los temporales. Me han preguntado en alguna ocasión un tema que no lo tengo resuelto, sinceramente. Es si pactadamente, me suena bien, pero un poquito retorcido, si se podría pactar con los sindicatos y uno a uno con cada uno de los subrogados, el que para que no quede limitada su actuación al ámbito funcional que hemos internalizado, podría hacerse un plan de estabilización de empleo y pasarían a ser de laborales fijos adscritos a ese servicio nada más a laborales sin diferenciación ninguna en el conjunto del ayuntamiento. Esto para mí es muy nuevo y seguro que Xavier ahí con su sabiduría tiene mucho que señalar probablemente, ¿no? Bueno, luego tenemos los indefinidos por sentencia, que muchas veces nos preguntan, y aquí hemos tenido bastantes preguntas. Yo tal como lo veo, es que los indefinidos no fijos no tienen una plaza fija. Y aunque ha habido sentencias que dicen que hay que tratarlos como si fueran fijos, en una especie de situación a extinguir, yo creo que la situación que prevalece en la jurisprudencia española, yo entiendo que no son fijos y hay que respetar su situación hasta tanto se cubra reglamentariamente la plaza, lo cual significa que habría que meterlos en un plan de estabilización. Si yo tengo razón, no solo es que se puede, es que estaríamos obligados, porque hay que regularizar todo ese tipo de situaciones. Y luego un tema recurrente que ya es, y acabo, que es el tema del cambio de régimen. Yo, como dije el otro día, yo me niego a hablar del cambio de régimen de las personas, que no se cambia el régimen de ninguna persona. Esta misma mañana hablaba por teléfono el siguiente caso.
observando una institución que no tiene de nada, o sea, no se puede decir que tenga repente ni nada, el punto de análisis, el punto de partida para analizar si se está haciendo un trabajo estructural, si estamos ante una plaza estructural o no, es la observancia de lo que se está haciendo, ¿no? Una persona está haciendo unas tareas y esas tareas son administrativas. Constitutivas son propias de la categoría de administrativo. Es laboral indefinido. ¿Qué plaza habría que crear para recoger esa situación, ese trabajo? Yo creo que la coherencia absoluta está en recoger una plaza de la escala de la Administración General, una plaza de funcionario de la escala de la Administración General, subescala administrativa, C1. Es lo coherente organizativa y jurídicamente, entiendo yo. Entonces, si tú calificas esa plaza, no de una plaza de funcionario, tú no estás cambiando el régimen de ninguna persona. Es que estás sacando una plaza, no estás sacando personas. Otra cosa es, y ya sí que de verdad acabo, que yo lo que estoy haciendo en la práctica y lo que recomiendo permanentemente es lo siguiente. Es que se puede producir un hecho absolutamente desgraciado, es que tú pones en marcha eso que yo estoy diciendo, se produce un proceso selectivo, la persona no saca la plaza y te lleva a los tribunales diciendo que tú la has despedido, pero que no es porque se haya ocupado su plaza es otra. Tú has sacado una plaza de funcionario y él lo que tiene es una plaza de laboral. Esto, algunas cosas sí se han producido. Nosotros lo que estamos haciendo y lo que recomiendo hacer es esa memoria que tanto cariño le tenemos, ese paso inicial para un expediente de estabilización de empleo, que es hacer una memoria técnico-jurídica potente, que se plantee lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, qué plazas, qué categoría, etcétera. Ahí hay que poner con letras de oro, yo entiendo, hay que poner que no estamos hablando de una plaza diferente, estamos hablando de una reclasificación de una plaza de laboral por una plaza de funcionario. Luego, pacto potente con los sindicatos y en el que se le dé audiencia al interesado. Es un poco igual, es exagerar mucho, pero lo que estamos haciendo. Yo, por mi parte, perdonad, me he extendido un poco, es lo que quería señalar un poco inicialmente en esto. No sé, Xavier, que podría añadir, si te parece. No, yo pondría, Virginia, como observo que el tiempo estuvimos hablando 2 horas y veo también que se van a acumular preguntas en función del que yo me presto a que Virginia, como un cierto guión nos ha dado, yo fundamentalmente estoy de acuerdo contigo. Hay algunas cuestiones que las matizaría, pero no porque esté disconforme contigo, sino porque claro, estamos hablando a veces de cuestiones, sentencias tan novedosas y tan complejas como esta última que has comentado tú, que me parece importante, ¿eh? La reversión de un servicio público externo, si tú eres trabajador fijo, pasas a ser fijo de la entidad local que recupera el servicio. No sé si la sentencia se ha publicado. Hace 3 días no estaba publicada. Por tanto, estoy de acuerdo contigo que posiblemente la interpretación de la sentencia, siguiendo la doctrina europea, es: usted rescata el servicio de aguas, los empleados de aguas pasan a ser fijos, pero pasan a ser fijos en el servicio de aguas. Con lo cual, si eso es así, porque significará que al final el Tribunal Supremo ha decidido cambiar su criterio en contra del criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eso nos va a situar en un paradigma extraordinariamente complejo en las internalizaciones, porque todo el mundo sabemos que si pasaran a ser fijos de nuestras corporaciones locales, como parece ser que es, pero cuando leamos la sentencia tendremos que descender, pero pasan a ser fijos no de la corporación local, sino del servicio de aguas que presta la corporación local, nos vamos a crear, o se habrá creado de facto, una nueva modalidad de empleado público que no va a tener unas reglas del juego similares al resto del personal laboral fijo de esa misma corporación, como es la carrera, la movilidad, la provisión de puestos, etcétera, etcétera. Es decir, es una sentencia que yo no la he leído todavía. Hoy le he preguntado a un colega, muy buen colega de la UOC, en que estamos cada día hablando, me dice que él no la tiene aún. Si fuera ese el resultado, se daría una paradoja. Primero, que tendríamos personal laboral fijo, internalizado,
que sería fijo, igual que el resto del personal laboral fijo que han hecho procesos selectivos, pero que serían unos fijos ad hoc, es decir, que están en el servicio de aguas o en el servicio de limpieza, por ejemplo, pero que no pueden tener movilidad, lo cual implicaría que la propia administración le faltaría capacidad de movilidad, lo cual chocaría con el derecho del trabajo. Y segunda, una cuestión que me lo ha planteado, lo he visto en un chat o lo vi en Twitter. Si eso fuera así, se daría el supuesto tan surrealista que un laboral temporal del propio ayuntamiento debería superar un proceso selectivo por concurso o concurso-oposición, que hablaremos luego, para ser fijo, y alguien subrogado sería fijo no debiendo pasar un proceso selectivo. Es decir, la perversión del sistema sería, oiga, contrátenme primero en una empresa externalizada, seamos francos, y después inviertan el sistema porque voy a pasar a fijo sin haber pasado un proceso selectivo. Es decir, esto es lo que sucede cuando desde Europa se hace una interpretación, desde España se hace otra, los tribunales la casan, y acabaré yo al final, porque tenemos unos minutillos cada uno, haciendo una reflexión general sobre los procesos selectivos. Pero se podría dar esa enorme paradoja, con lo cual, primero hay que tener muy presente qué va a decir esta sentencia, mucho, y segundo, ver el alcance que puede ser demoledor en la gestión interna de nuestras corporaciones, porque a uno le diremos, tú eres fijo, y al otro le diremos, eres fijo del servicio de limpieza. Y será posible que un jefe, un empleado general fijo del ayuntamiento pase a ser responsable del servicio de limpieza, o solo lo podrán ser los que promocionen internamente dentro del servicio de limpieza, por citar un ejemplo. Pero no me quiero extender porque lo has tratado ampliamente. Os voy a pedir que nos volvamos a nuestro tema, porque claro, si no se nos va a ir el tiempo, ¿vale? Os pediría, por favor, que a ver si de una manera un poquito más corta para poder llegar a todo lo que queríamos tratar, ¿cómo veis? ¿Qué consecuencias tendría no incluir una plaza de estabilización que cumple los requisitos y que por lo que sé se decide no incorporarla? ¿Cómo ves ese escenario? Es decir, ¿se pueden o no se pueden decidir que incorporamos o no incorporamos determinadas plazas? Y si eso puede conllevar reclamaciones. Ha habido muchas preguntas sobre este tema. Si seguimos el ritmo del otro día, contesto yo, después Miguel, y así vamos alternando las primeras respuestas. Esta es una cuestión muy interesante, muy interesante. A mi juicio, mi posición es bastante rotunda. Creo que la ley no nos está permitiendo hacer actos discrecionales o arbitrarios. Nos puede gustar más o menos. Podemos considerar incluso que es inconstitucional en algunos preceptos, pero decidir hacer una especie de objeción de conciencia en el sentido que de manera arbitraria o discrecional no incluimos determinadas plazas que deben incluirse, iría en contra, en principio, de la voluntad finalista de que en el 2024 tengamos un 8% de interinidad y temporalidad en cada administración pública. Por lo tanto, eso es un mandato. Pero segundo, yo creo que se produciría una circunstancia importante. Lo dijo Miguel el otro día y yo quiero insistir mucho. Podemos optar por opciones diversas, pero no somos una empresa privada que trabajamos en el mercado en base a la libertad de mercado. Esto es, creo que no todas las plazas a estabilizar tienen que convocarse si antes de convocar se hace un análisis y resulta que hay plazas que no son necesarias. Es decir, es posible amortizar plazas, incluso plazas que hayan quedado vacantes, pero a la inversa, el expediente administrativo tiene que estar muy bien tramado para que si tú decides que determinado ámbito no lo incluyes por unas razones jurídicas y de gestión correctas, porque aquí no vale la decisión política o de gestión de no me gusta o creo que no corresponde. Y debo decirlo, insisto mucho,
porque el grave error que ha acontecido con las leyes de presupuestos del 17 y 18, que no se iniciaron los procesos de estabilización, fue precisamente decidir no aprobar esos procesos de estabilización por criterios no plasmados en el papel. Para resumir, yo creo que si el Ayuntamiento de Lisboa, y voy a decir ayuntamientos que no sean españoles porque pongo nombres y después tengo colegas delante tal, decide que de las 200 plazas que ha calculado solo le pone 100, creo que esa oferta pública de empleo es impugnable. De entrada, ¿eh? Otra cosa es la responsabilidad del gestor y otras personas sobre eso, pero esa oferta es impugnable. Es decir, creo que si no incorporamos lo que la ley dice y no justificamos por qué dejamos fuera determinadas plazas, de entrada la oferta ya es impugnable. Pienso, y es mi opinión. Vale, pues si te parece pasamos a la siguiente pregunta. En este sentido ya sí que entraríamos en el bloque ya destinado a los procesos selectivos. Y la primera pregunta sería si creéis posible, porque poder restringir la convocatoria o las convocatorias solo al personal interino. Me toca entonces, ¿no? Sí, bueno, si vamos haciendo... sí, me parece bien. O sea, si creemos posible restringir las convocatorias a personal interino, yo entiendo que no. Es decir, yo creo que en términos generales estamos hablando de la participación de la gente, ¿verdad, Virginia? O sea, no las plazas que están... Vale, bien, yo entiendo que no, porque lo que estamos es ante procesos públicos de concurrencia competitiva, se puede presentar todo el mundo. Yo solo tengo una duda, que la avanzo en cuanto a exclusión. Que si no recuerdo mal, yo creo que hay por ahí una sentencia del Tribunal Constitucional, me parece recordar, que es que impide presentarse a estos procesos solamente a funcionarios o laborales fijos que tienen una plaza igual que la que está saliendo, igual que la que se convoca. Algo me suena, no estoy muy seguro, pero algo así me suena, ¿verdad? Es decir, pero todos los demás pueden presentarse de la calle, de dentro, de lo que sea, yo entiendo, son procesos públicos, ¿no? Y la ley no pone ninguna limitación, no sé. Yo lo veo así. Estoy completamente de acuerdo. Y efectivamente, el único límite sería que un técnico superior, funcionario de carrera, pongamos, especialista en museos del Ayuntamiento de Barcelona, se presentara a la convocatoria de técnico superior especialista de museos del Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, para obtener dos vínculos jurídicos eso no es factible, pero sí que el técnico superior de museos del Ayuntamiento de Barcelona se puede presentar a 40 convocatorias de técnico superior de museos de donde quiera. Estoy de acuerdo contigo. Claro, bien, bien. Bien, pues aclarado este tema, a la hora de hacer las bases, también hay mucho debate el tema de si sería mucho más rápido o eficiente hacer bases generales por grupos, si eso es posible, o, por ejemplo, como piden la mayoría de los sindicatos, puestos por bases específicas por puesto de trabajo. Pros y contras de cada uno de estos dos modelos. ¿Cómo lo veis? No sé quién le tocaría. A mí posiblemente. Quizá a ti, ¿no, Xavier? Pero bueno. Sí, haciendo ese dueto que hacemos de uno sí, uno no, yo creo que la norma nos da una respuesta. Nos da una respuesta desde la óptica, y eso lo comentaremos luego cuando hablemos de la parte del concurso y la oposición. Cuando la propia norma nos dice que es posible tener en cuenta, o mejor dicho, perdón, que se tendrá en cuenta, no es posible, en ese caso es prescriptivo, que se tendrá en cuenta la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate, creo que claramente está indicando que lo que tenemos que convocar es plazas para cubrir cuerpos, escalas, categorías o equivalente. Creo que lo que no es posible es que haya 10 plazas de técnico, de auxiliar administrativo y se convoquen 10 bases diferenciadas en función que el auxiliar administrativo esté en tesorería, otro en recursos humanos, otro en tributos, otro en urbanismo. Creo que eso sería impugnable.
creo que lo que hay que convocar son las 10 plazas en función del cuerpo, escala, clase o categoría o del grupo profesional laboral. Yo creo que ceder a ello ya se ha cedido de una manera indirecta en muchas administraciones locales y creo que va a ser un problema, que es con la creación múltiple en la escala de administración especial de subcategorías o subespecialidades que nos llevan a una enorme dificultad. Cuando ves que hay técnico superior en derecho local, técnico superior en derecho urbanístico, técnico superior en derecho de empleo público, técnico superior en derecho de la contratación administrativa, eso se ha hecho y se ha hecho legalmente, fraccionar. Pero yo no me voy a meter ahí. Es decir, si existe y hay un catálogo de funciones y una relación de puestos y se ha creado una subescala de servicios especiales, clase de cometidos especiales, etcétera, etcétera, es una cosa. Pero individualizar por puestos, creo que no hay la cosa, y además creo que el riesgo sería evidente. Porque no vamos, si en lugar de convocar un proceso selectivo de 10 auxiliares administrativos, convocamos 10 procesos selectivos de un auxiliar administrativo, debemos tener en cuenta que si hay 10 auxiliares como personas afectados, van a poderse presentar, lógicamente, a cada una de las convocatorias, así como los aspirantes externos. Es decir, sería un disloque organizativo, pero además se podría volver perfectamente en contra de los propios afectados internos y externos. ¿Qué pienso yo? No sé si Miguel lo compartes. Pero Lo comparto. Las plazas no tienen funciones, ¿no? Son los puestos que están en la RPT los que tienen las funciones. Entiendo que son los puestos que están en la RPT los que, vinculados con las plazas, nos darán una convocatoria, porque es que si no, no puedes aterrizar las pruebas prácticas que haya que hacer en la fase de oposición. Entonces, pero las pruebas prácticas, Virginia, tal como yo lo interpreto, nos han suprimido la prueba práctica. Eso ya nos lo explicas ahora, porque yo entiendo que la han suprimido y no es potestativo de ponerla o no ponerla. Pero la han suprimido en el concurso de méritos, no en el concurso, no, en el concurso oposición. Ah, pues eso ahora nos lo explicas, cuando lleguemos al concurso oposición. Cuando lleguemos, que aún falta. A ver, la siguiente pregunta es si consideráis que hay obligación de hacer concurso de méritos y si es posible negociar que todos los procesos sean concurso oposición y no hacer concurso de méritos. Bueno, a ver, en este reparto que hoy llevamos, Xavier y yo, un poquito más serio que el otro día, seguramente, es que, claro, yo por lo menos estoy sin café, entonces, claro, ni virtual ni del otro. Entonces, el otro día era como más estilo cafetería, ¿no? Sí. Bien, a ver, yo discrepo un poquito del propio enfoque de la pregunta. De todos modos, hay una cosilla que no me dejaría, como estamos entrando en un terreno donde las preguntas casi se solapan, me gustaría aprovechar, al hilo de lo que contestaba antes Xavier, por añadir un algo en la duda si los puestos, las plazas, no sé qué. Yo creo que hay una cuestión importante que para estos procesos selectivos, como para todos los procesos selectivos ordinarios, a ver, nuestro sistema selecciona plazas. Y como muy bien dice nuestra conductora, las plazas no tienen tarea. La plaza es una estructuración profesional de la gente. Es lo que se es profesionalmente. Y otra cosa es el puesto, que es lo que se hace. Pero, sin embargo, las plazas no se quieren para adorno. Los titulares de las plazas se quieren como consecuencia de que tengo trabajo estructural. Es decir, tengo plazas estructurales porque tengo trabajo estructural. Con lo cual, nuestra legislación de ahora y de siempre, la propia Ley 3084 ya lo decía, por purita coherencia te está diciendo, mira, cuando hagas un examen, que lo que estás midiendo tenga que ver con lo que estás buscando, de alguna forma, lo digo muy coloquialmente, como veis, está diciendo, es como si la ley dijera, que ya sé que estamos seleccionando plazas, pero que las pruebas que pongas tengan coherencia, tengan una relación directa con el trabajo que le tocará hacer a los titulares de esas plazas. Entonces, claro que te tienes que inspirar en la realidad. De hecho, yo soy muy crítico con los sistemas selectivos
Bueno, pues como casi todo el mundo y todos los... Y estoy seguro que buena parte de la gente del SPAL, por no decir todos, pero yo soy especialmente crítico porque yo creo que forma ya parte de la cultura el que las pruebas, lo que se mide, no tenga casi nada que ver con el resultado que se va buscando. Es una cultura que está instalada y lo veo en contratación. Se ponen también unos criterios de evaluación de las ofertas que muchas veces no tienen nada que ver con medir la mejor oferta ni nada. O sea, son como autónomos, ¿no? Bien, dicho eso, yo tengo un criterio un poquito diferente. Eso de andar montando unos procesos selectivos y avanzar a lo mejor la fase de oposición y ver un poco a ver qué va pasando con los tribunales, con los concursos. Sé que no es un criterio jurídico esto, la propia pregunta no lo es, pero aprovecharía, yo no lo veo. Yo creo que sin dogmas y ni nada de nada, nosotros tenemos que actuar y tenemos que actuar con nuestra seguridad. O sea, eso vale para la vida personal. Todas las dudas y toda la incertidumbre, pero tenemos que actuar. Y cada día que pasa es un día menos que le queda al plazo para aprobar y publicar las ofertas de empleo público. Nos tenemos que asegurar y hacerlo con rigor y hacerlo legalmente y motivar muy bien lo que hacemos. Que yo creo que el margen de la motivación en una cosa tan ambigua como esta, que cae sobre un terreno tan raro, con situaciones tan raras, creo que me habréis oído alguna vez, y yo creo que lo más exagerado que tengo es una profesora de danza, 15 años trabajando, haciendo labores administrativas. Mire, ¿pero qué pinta? Estas son las cosas chuscas que nos encontramos, ya sé que son raras, pero la realidad es tan diversa que habría que motivar muy bien qué hacemos y ponernos en marcha y no estar esperando los tribunales. No hablo de locura, ni hacer el osado. Entre otras cosas, además, Virginia, bueno, queridas amigas y amigos todos, es que además estar esperando a la respuesta de los tribunales y qué placer para que alguien que impugne haya una respuesta de un tribunal, me parece complicado. Yo creo que lo tenemos que hacerlo bien y sabiendo de esto yo creo, no tengo ninguna duda, no producir impugnaciones, una auténtica barbaridad. Es que se presta a ello. Pero entonces, Miguel, si te estoy entendiendo bien, estás planteando, por ejemplo, porque una de las cosas que se ha debatido también mucho entre compañeros es el hecho de empezar por los concursos de oposición y esperarnos un poco a sacar los concursos de méritos, a ver qué pasa con la figura del concurso de méritos y si se acaba viendo que pueda prosperar recursos importantes, ¿no? Si te he entendido bien, tu idea sería sí, a todo, a por ello. Tirar adelante. Lo que pasa es que yo del concurso tengo bastante que decir cuando me toque. Bueno, bastante. En poco tiempo, palabrita del niño Jesús, en poco tiempo, pero yo soy, yo estoy muy extrañado, desde el primero hasta el último. Yo desde hace años, desde que empezaron los planes de estabilización de empleo, con la ley de presupuesto del Estado para 2017, yo vengo yendo sistemáticamente en todos mis cursos, y especialmente mis amigos sindicalistas, todo el mundo parte del hecho de algo que yo no lo comparto. No lo puedo compartir, pero no es que no lo comparta intelectualmente, es que lo veo en la realidad, vamos. El concurso es nuestro amigo. A ver, el concurso es lo que permite que se queden los consolidables, ¿vale? Luego el concurso es lo que hay que potenciar. Cuanto más puntos, mejor y tal. Y la oposición es un enemigo. Ahí es donde la liamos. Por consiguiente, fruto de ese enfoque, el extremo está en conseguir que haya incluso supuestos que se dirimen solo por concurso. Y pues muy bien, ya lo tenemos. Es decir, el concurso yo tengo para mí que desde el que lo ha propuesto en el Parlamento hasta el último de la fila, lo tiene, da por hecho de que es lo más fácil, es una manera de favorecer los consolidables. A mí nunca me ha salido la cuenta. Es casi al revés. El concurso es un arma de doble filo. Tiene una ventaja y un desventajón. Mientras que la oposición, si huimos de las oposiciones memorísticas y hacemos pruebas de orientación práctica, en lugar de andar preguntando, bueno, igual os escandalizo a muchas y muchos yo, pero bueno, con el ojo puesto en intentar cumplir la ley, en los planes de estabilización, como dije el otro día, pero al mismo tiempo aplicarla de forma que, sin hacer trampa, claro, se queden lo más posible los estabilizables. Yo digo, en pruebas, fase de oposición para auxiliares administrativos. En lugar de andar preguntando fase del procedimiento y todos los sistemas de recursos y los plazos y no sé qué, ahí estoy completamente de acuerdo que los nuestros están en desventaja. Los nuestros tienen 50 años y tienen pareja y tienen hijos y cuando salen los llevan a música y luego a deporte y luego tal y luego cual. Se van a enfrentar a gente que, como yo suelo decir jocosamente, todavía no han cotizado nunca la seguridad social.
pero tienen mucho tiempo al día y pueden salir de su habitación a mesa puesta y tienen 3 carreras, 7 másteres y estudiando todos los días oposiciones y presentándome por todos lados. Eso me llevan a mi pobrecito por delante, pero no porque sea tonto. Esto como esto de la banca. Soy mayor, pero no idiota, ¿no? No que sean tontos, que no tienen tiempo de estudiar. Y también es respetable. Mucha gana, a lo mejor tampoco no tienen. Pero tú los observas, son trabajadores magníficos, saben hacer muy bien su trabajo. Pues démosle la vuelta. Hagamos una oposición donde el que lo tenga crudo de superar la oposición sea el teórico que viene de la calle. Hagamos una prueba de orientación práctica, como he dicho muchas veces. Que la prueba, la oposición, sea redactar una notificación, por ejemplo, o dar de alta o baja un sistema de padrón, o redactar un acta, o algo así. No preguntar nada teórico. Con lo cual, yo lo estoy viendo en nuestras experiencias prácticas, se vuelve al revés. Por cierto, como anécdota, cuando pones que se redacte una notificación, las instrucciones tienen que decir que el candidato tiene que dejar la notificación redactada de tal forma que le faltaría el nombre del destinatario y la dirección, la firma, la fecha, para mandarla. No le puede faltar nada más. No de más pistas, no de más. Bueno, más de la mitad se le ha olvidado poner los pies de recurso. Es decir, ya te has cargado un montón. Pero los tuyos no, eso se lo saben, se están haciendo todos los días. La gente tiene experiencia práctica. Bien, eso sería un poco el asunto. Entonces, yo, como soy muy crítico con el concurso solo, no con el concurso oposición, yo creo que hay que montar las pruebas como vengan y, quiero decir, asegurarnos bien, tenemos que aportar criterios muy concretos de qué es lo que se puede valorar, qué no se puede valorar. Yo creo que no merece la pena entrar en puntos, yo estaré en condiciones, pero no merece la pena. Yo creo que eso es algo que cada uno tiene que andar motivando y demás, ¿no? Todo eso se puede hacer, pero cuando el concurso es solo, yo me voy a atrever a decir una auténtica barbaridad, muy retorcida, para intentar que los nuestros puedan sacar el concurso sin hacer trampa. Porque yo he visto uno, que seguramente os ha llegado también a vosotros, que no lo comparto. Son 6 plazas de un mismo tipo, de un ayuntamiento, yo lo veo en el boletín, concurso solamente, por antigüedad y todo esto, 90 puntos por la experiencia y 10 por la entrevista. En los 90 de la experiencia se puntúa, no sé si 4 veces más la experiencia exactamente en el ayuntamiento y eso, y la cuarta parte, el 25%, a quien haya estado en otra administración. Yo esa desproporción hoy no la veo. Yo creo que es muy arriesgado. Ya sé que se ha intentado y sé que ha pasado en algunos casos por algún tribunal y a mí me parece mucho riesgo. ¿Pero qué es lo que se va buscando? Que se gane el concurso. Y dice, claro, porque no tienes una parte de oposición que sería seguramente la ventaja. Y la entrevista, aprovecho para señalar, yo en principio no la veo. La entrevista valorable no. Yo veo una entrevista para verificar, para comprobar aspectos de la experiencia del candidato, pero no sería evaluable. Yo creo que lo dijo, me parece recordar, el propio Tribunal Constitucional. No sé si Xavier me dará la razón en esto. Así un poco lo veo. Bueno, yo solo quiero añadir, yo debo decir que he intentado en la medida de lo posible, y es evidente que aquí en este café no es factible por razones de tiempo, por preguntas que se hacen y porque hay muchos, porque Virginia ha hecho un trabajo de cocina fina y por lo tanto Miguel y yo sabemos las preguntas, aunque nunca nos hemos puesto de acuerdo en las respuestas previamente. Es evidente que yo sí que tengo un cierto esquema mental, como lo puede tener Miguel, un esquema mental de cómo creo que se podría hacer, aunque no lo ha preguntado aún Virginia. O sea, yo haría un planteamiento. Yo creo personalmente, pero con mucha humildad hago esta afirmación. Yo creo que esta ley es constitucional, lo es. Puedo tener alguna duda sobre algún precepto, lo digo con franqueza, pero creo que donde va a estar los posibles procedimientos judiciales de impugnación e incluso la inconstitucionalidad va a ser en la aplicación de la ley en cada una de las convocatorias. Yo me he analizado lo que dice el TC. A ver, excepto que haya un precepto específico
que diga el Tribunal Constitucional no lo acepto y, por ejemplo, lo planteo ahora sobre la mesa, quiero plantearlo para que un poco el café más formal de hoy retome un poco lo del otro día. Yo, por ejemplo, considero que es muy peligroso el precepto que dice que el concurso de oposición se podrá pactar. ¿Por qué no dice será? Dice se podrá pactar que la fase de oposición no sea eliminatoria. Yo creo que ese precepto es posiblemente factible, que el Tribunal Constitucional diga que quien no ha acreditado la capacidad suficiente porque se ha pactado que sobre 10 no hace falta tener un 5 y es posible que incluso se pacte nada, es decir, pasas al concurso sin obtener nada, es posible que el Tribunal Constitucional nos diga que esto desvirtúa los principios de mérito y capacidad. Ahí veo un punto débil. Pero, por ejemplo, viendo la jurisprudencia y yendo a caso por caso, es evidente que en base al mismo precepto, y lo podremos hablar luego, a pesar de que tiempo no tendremos, alguna idea. Pero, a mí la idea que me gustaría enviar a las personas que nos oyen y que además que me la contradigan, es decir, no creo, digamos, que puedo estar desfasado en mi reflexión, es que debemos ser prudentes a la hora de usar el concurso oposición y el concurso, porque en esa prudencia el tribunal nos puede decir, oiga, usted ha actuado dentro de los límites de lo tolerable y no ha actuado dentro de los límites tolerables en base al mismo precepto. Por tanto, es factible que un concurso de méritos digan está bien hecho y otro está mal hecho, porque no es lo mismo la forma de plasmarlo en las bases. Y creo que ahí está, Miguel, creo la clave de lo que va a ser esta ley. Se quedaría para otro café, o es más, para una jornada, para entrar a hablar, y creo que ya hemos pactado que nos es imposible, cuántos méritos podemos dar a los de la casa, a los de la calle, a los del sector privado, qué valoraciones. Este tema se puede llegar a concretar, pero no tenemos el margen. Pero sí que es cierto que en relación a lo que has dicho, creo que lo que tenemos que hacer o tienen que hacer los gestores públicos es aplicar la norma. Por lo tanto, la pregunta que te ha hecho Virginia es, ¿podemos pactar que en lugar del concurso sea un concurso de oposición? Para mí no. Yo creo que donde dice la disposición sexta y octava que tiene que ser por concurso, creo que un pacto para que vaya al concurso de oposición es un pacto que alguien te puede impugnar diciendo ustedes no están cumpliendo las prescripciones de la ley. Lo que sí creo que debemos ser cautelosos es que en esa escala de menor a mayor riesgo, el menor riesgo es el concurso oposición con oposición eliminatoria y el mayor riesgo en el límite del 9 sobre 10 sería un concurso en donde se valora únicamente los servicios prestados en la corporación. En ese abanico va a entrar cada uno de los jueces, estoy convencido. Es más, lo digo a los colegas porque lo sabemos los colegas que hemos preparado. Ya se están impugnando. Es decir, están impugnando procesos selectivos los propios interinos que están dentro de la corporación, que presentan su instancia para hacer el proceso selectivo, porque así se les legitima a impugnar directamente las bases, apoyados por algunos despachos de abogados, porque se dice que la solución al problema no pasa por un proceso selectivo. Ahí está la clave. Es más, ayer por la noche, hablando con un muy buen colega de Barcelona que hablamos cada día, me dijo, es que Javier, hay un riesgo de que eso suceda, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga que no es necesario superar un proceso selectivo. Entonces, determinados despachos ya han emitido un informe, que casi todos ya tenemos, en donde dicen, señores, preséntense, pero impugnen. Y estamos hablando de los de dentro, no estamos hablando del aspirante externo. Y tenemos algún colega en Alexpal, que creo que está conectada, que ya le han empezado los recursos administrativos contra las bases por parte de los propios interinos, con la finalidad última de que un tribunal de justicia de la Unión Europea diga no debe haber proceso selectivo para arreglar esa desviación.
Por tanto, yo creo que es necesario cautela. Se puede estudiar. Vale. ¿Tú Pues- quieres decir algo, Miguel? Sí, Dale. ¿puedo? Sí, a ver, comparto la visión que tienes, Xavier. Me lo llegué a plantear, lo del concurso, y llevé el siguiente razonamiento, autorrazonamiento. Vamos a ver, si alguien se convenciera de que el concurso es dinamita, ¿no? Y que lo mejor es cambiarlo por concurso oposición, se podría. Y en un primer razonamiento dije, a lo mejor sí, con muchas cautelas. ¿Por qué? Porque como el concurso parece que todo apunta a que está puesto como algo favorable a los destinatarios, si los destinatarios uno a uno renuncian y con sus sindicatos, pues ya está. Pero luego enseguida vi ya y los posibles interesados que ven que llevan una mochila súper repleta de méritos y que podrían alzarse con una plaza y que no les podemos poner cara ni ojos, están esperando que salgan estas plazas para presentarse, se sentirían perjudicados por no cumplir una norma que es que tiene carácter imperativo. Es que cuando salió, o sea, aquí lo que dice es lo que dice. O sea, deberán, se convocarán, no sé, vamos, tiene carácter imperativo. O sea, con lo cual, hay una cosita además que añadiría, si me permites, Virginia. A ver, yo creo que nos podemos preparar a ver de todo en los concursos, ya estamos viendo, y esto no ha hecho más que empezar. Pero yo creo que si queremos movernos con rigor, si queremos hacer trampa y arriesgarnos, pues no tengo nada que decir. Pero si queremos movernos con una cierta seguridad jurídica, yo creo que hay unas claves que yo creo que pueden estar bastante claras. Yo no creo que esté equivocado. En primer lugar, estos son procesos en las plazas. Por consiguiente, son de concurrencia competitiva real. O sea, son procesos para entrar a una plaza, son procesos para entrar en la administración como fijos. Y tienen que ser de concurrencia competitiva. Sin embargo, yo entiendo para mí, yo así lo he interpretado siempre, incluso ya la disposición adicional transitoria cuarta del EB, igual, que no son procesos ordinarios, son procesos excepcionales. ¿En qué sentido? Que tienen un ojo puesto, por decirlo en términos muy coloquiales, en las plazas vacantes, ¿vale? Que se cubran, y otro en que a ser posible, bueno, otro, a ser posible no, otro en dar un trato preferente, relativamente preferente, a los que ya están dentro. Si esta segunda parte no estuviera, estas leyes no serían así. Habría salido una ley que autoriza una tasa de reposición de efectivo para todo lo que es estructural y hemos acabado. Está clarísimo, yo creo que están permitiendo unos ciertos procesos selectivos excepcionales. Otra cosa es pasarse. Y yo creo que hay que tratarlos como excepcionales siempre. Y ir, quizá, como mucho, al límite de lo que la ley te permita. Pero tanto como para que el concurso le dé la vuelta como un calcetín a la concurrencia competitiva, yo creo que no puede ser. Es decir, punto solo lo mío y dices un concurso público. Y hombre, porque sea concurso público, si solo se puede presentar los candidatos que están dentro, está claro que no puede ser. Yo creo que esa sería la frontera, ¿no? Es decir, no puede ser. Como muchas veces hemos comentado en nuestro ámbito y en nuestros cursos, tiene que ser posible que alguien de fuera gane al de dentro, aunque lo tenga crudo, pero tiene que ser posible. Sí, lo veo. Respecto, por ejemplo, lo que decíais antes, el temario, ¿no? A ver, yo casi que le diría a Xavi que nos explique lo que planteaba de que en la oposición no hay prueba práctica, porque mi siguiente pregunta iba relacionada con el temario, es decir, esta vez puede haber un temario sustancialmente menor, o sea, hay que negociarlo, pero puede haber un temario menor, y además eso permite también que podamos escoger mejor los temas centrados más en las funciones del puesto, ¿no? Yo la visión que tenía hasta el momento, a ver qué ahora nos explicáis, era que este temario debía permitir aterrizar mucho mejor las pruebas prácticas sobre la realidad del puesto, como tú decías, Miguel, ¿no? ¿Entendéis ahora este temario se puede prescindir de los temarios clásicos? Entiendo. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo veis este tema del temario? Pues si me toca a mí, te digo o comento un poco lo que es mi opinión. Y yo quisiera volver a repetir lo que dije el otro día, y es que tenemos un problema, que es que no estamos en Noruega, en Alemania, en Finlandia, que hoy cuando sale el índice, el Index de Economist,
sobre países de democracia plena, Noruega está en el 9,75 sobre 10 y por lo tanto posiblemente las leyes noruegas están hechas con un rigor y con una consistencia que las nuestras no lo están. Y podríamos hablar de muchos ejemplos. Entonces, creo que ha habido un posible error en el tema. El problema es saber si esta redacción que yo ahora voy a comentar y que Virginia me lo ha cogido al vuelo y me lo ha preparado y por eso voy a contestar, debo decir, y sé que el otro día unos colegas de no recuerdo, se rieron porque dije que iba a decir una cosa que no estoy de acuerdo conmigo mismo. Por tanto, lo lamento. Yo sé que mi prestigio va cayendo progresivamente conforme este café o cerveza en el pub, porque vamos a intentar ir del café al pub, lo voy perdiendo, pero voy a decir otra afirmación que no estoy de acuerdo conmigo mismo, pero que es que me lleva al redactado de la norma. Veamos, me da la impresión que cuando los negociadores han llegado a hablar del ámbito local, se han encontrado que tenemos un real decreto, no una ley, del año 91 que nadie ha tocado, que es muy fuerte, perdonadme el término no coloquial, que es norma básica, y estaría bien que definiéramos que si en el estado de las autonomías el EBEP desmonta muchas normas básicas, es curioso que sea norma básica el número de temas en un proceso de oposición y que además nos digan que en el grupo A sean 90, en el grupo B tales, y que además nos digan el porcentaje de temas, la temática interna. Eso realmente, desde el punto de vista de un Estado, ya no digo federal, desde un Estado autonómico, es literalmente absurdo. Por tanto, este Real Decreto yo creo que debería ser derogado. Pero, y es más, he tenido dudas sobre si el Real Decreto del 91 sobre criterios en la selección del personal funcionario estaba o no derogado, porque aparentemente el EBEP nos ha permitido una flexibilización, pero entiendo que los negociadores, el Estado y el Parlamento considera que no es derogado cuando hace una referencia expresa. Y yo creo que el problema que han tenido es que han decidido que evidentemente vamos a poder incluir en los programas y temarios de los procesos selectivos por concurso-oposición muchos menos temas que los que se exigen ahora. Esto tiene una ventaja y una desventaja. Tiene una ventaja para los de dentro, pero tiene una ventaja para los de fuera. No lo olvidemos, ¿eh? Cuando algún colega me ha dicho que para el grupo A1 va a poner 20 temas, le diré, piénsatelo bien, porque esos 20 temas son fácilmente estudiables por un recién licenciado y que, por lo tanto, disminuir está claro, pero posiblemente hay que ser prudentes en ese tema, ¿eh? Conozco un ayuntamiento que ha decidido poner 2 temas. No voy a decir el nombre del ayuntamiento, pero ha decidido poner 2 temas en el grupo A1, en el grupo A2, en el C1 y en el C2. 2 temas en cada uno. Punto. Y además me ha dicho los temas: Constitución Española y Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma. Punto. Entonces me preguntaron si yo consideraba que esto era adecuado. Bueno, les dije que, en fin, les dije que lo maduraran más. Pero eso por un lado. Que lo maduraran más, porque claro... Qué fino. Claro, pero la segunda cuestión es muy importante y voy a decir algo con lo cual no estoy de acuerdo, pero me lleva al redactado de la norma. La norma nos dice literalmente no que podrá, sino que en los procesos de estabilización no será de aplicación el artículo 9 del Real Decreto del 91. Y entre que yo lo he dicho primero y que Virginia ha dicho volveremos, he ido a mi WhatsApp, a mi móvil para buscarlo, para leerlo literalmente. El artículo 9 que dice que no será de aplicación, debo decir una cosa, en el trámite parlamentario hubo un partido político que planteó que se sustituyera el no será de aplicación por el podrá no ser de aplicación. Y se le rechazó. Creo que fue el PP que planteó que la frase no serán de aplicación se sustituyera por podrán no ser de aplicación. Y se ha mantenido el no serán. Lo que no será de aplicación
Fijaros que lo que voy a decir no estoy de acuerdo, pero yo, si tuviera que hacer es, lo que no será de aplicación es artículo 9, ejercicios prácticos. Es decir, el artículo 9 que tiene por frontispicio ejercicios prácticos no es de aplicación. Y dice ese artículo 9, las pruebas selectivas comprenderán, según la naturaleza y características de las plazas convocadas, uno o varios ejercicios prácticos, test psicotécnicos, mecanografía, tratamiento de textos, redacción de informes y proyectos, solución de supuestos y otros similares que se consideren adecuados para juzgar la preparación de los aspirantes en relación a los puestos de trabajo a desempeñar. Entonces, yo me planteo, si el artículo, la disposición adicional primera 3 dice que el artículo 9 no será de aplicación, es que no será de aplicación un ejercicio práctico. Por eso digo que estoy en contra de mí mismo, porque para mí, aparentemente, el ejercicio práctico es lo que permite a las personas con experiencia solventar más fácilmente un proceso selectivo que el ejercicio teórico. Pero alguien me dijo, no diré el nombre del diputado, que este tema se ha planteado, se ha planteado. Y hubo voces que dijeron, es que posiblemente superar un ejercicio práctico sea más complejo, conociendo algunos tribunales, que superar una prueba teórica tipo test. Fijaros que un ejercicio práctico depende de la exclusiva voluntad del tribunal. Y naturalmente la evaluación será discrecional por parte de ese tribunal. Y podemos tener muchos aspirantes que su concepto de la practicidad sea, y ese dato me fue muy significativo, en base a su exclusivo puesto de trabajo. Vamos a ver, podemos tener en una administración un técnico superior en derecho que no sepa nada de derecho penal, que no sepa nada de administrativo, que no sepa nada de urbanismo, que no sepa nada de contratación administrativa, que no sepa nada de procedimiento administrativo, y hablo de mí mismo. Entonces, si el caso práctico que me ponen como técnico superior en derecho habla de derecho urbanístico, significará que oponen 7 casos prácticos para las 7 posibles disciplinas de una misma plaza o grupo de plazas, o hay un problema. Entonces, por el contrario, eliminando la obligación del ejercicio práctico, yendo solo a pruebas teóricas, que pueden ser tipo test, como hizo la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia en unos determinados procesos ha decidido que las pruebas eran tipo test, en verdad mentira, o correcto e incorrecto. Entonces yo creo que el problema es que se ha redactado pensando en suprimir el caso práctico. Pero digo que estoy en contra de mí mismo porque lo veo como una medida que tanto puede perjudicar a las personas como no perjudicarlos. Es decir, puede beneficiar o puede perjudicarlos. Yo creo que hubiera debido aceptarse la enmienda que decía podrán no ser de aplicación los artículos 8 y 9, pero les dio miedo. Pero una cosa lo que estás planteando, cuando la normativa establece como las piezas esenciales de un concurso de oposición, en la fase de oposición las obligatorias son 2, la teórica y la práctica. Pero aquí te ha dicho que eso te lo suspende. Pero me lo ha dicho a través de otra norma que no es la que establece cómo se hace una oposición. Entonces, sí, ahí no se podría entender que hay un conflicto. No, yo entiendo que está suspendiendo el artículo 8 y 9 del Real Decreto exclusivamente para los procesos de estabilización que estamos. No está suspendiendo el artículo 8 y 9 ad futurum, No, ya, pero... bueno, solo para ello. Y el 9, perdonad, en mi opinión, habla de ejercicios prácticos, y por lo tanto, si dicen que no se aplicarán, ¿qué quiere decir? Que en la frase no se aplicará el artículo 9 significa que lo podemos aplicar poniendo un caso práctico porque otra norma dice que hay que tener una práctica. Yo creo que esta ley prevalece.
Debo reconocer, mi conclusión puede parecer absurda desde el punto de vista de la gestión de la selección, pero si no, mi autopregunta sería, ¿por qué poner el artículo 9? Porque a diferencia de otras frases peculiares de la norma, aquí sí que se van y se dirigen especialmente al 8 y al 9. No dejan de dejar fuera a otros artículos. Por tanto, quien lo redactó pensó en el 8 y en el 9. Miguel. A ver, aquí sí que inicialmente, con todo respeto, me va a permitir inicialmente discrepar un poquito de ti, Xavier. Vamos a ver. No, y me parece bien porque de hecho yo ya te he dicho que yo mismo no estoy muy de acuerdo con mi conclusión, pero no la estoy desde el punto de vista de la lógica, y la ley no necesariamente es lógica. No, correcto. A ver, lo que pasa es que aquí yo estoy muy influenciado, obviamente, por, como no puede ser, por oficio. Yo tengo que tener en cuenta las leyes, las reglas de interpretación y todo esto. Dentro de ese contexto, hemos de tener en cuenta el follón gramatical que esta ley nos introduce en muchos términos, que eso tampoco nos lo han puesto fácil. Pero además hay una voluntariedad por mi parte, que os recuerdo, fruto de que mi mundo es el mundo de la práctica, en el que estamos haciendo permanente planes de estabilización de empleo, bases, etc. Señalé en algún momento, el otro día, que tenían como dos leitmotiv en esto, ¿no? Uno, una interpretación lo más extensiva posible de la ley en cuanto a lo que cabe por estabilización, y no por pensar en las personas, sino porque quede el menor número posible de plazas estructurales en manos de temporales. ¿Bien? Pero otra es, en el marco de la ley, intentar favorecer lo más posible a los estabilizables. En ese sentido, yo sé que jurídicamente no suena muy bien lo que voy a decir, ¿vale? Pero yo sé que tiene carácter imperativo la no aplicación del artículo 8 o del artículo 9. Pero yo creo, a ver si lo sé decir bien, yo creo que lo que quiere la ley es que obligatoriamente no se aplique el artículo 8 o 9. Y aunque no esté, que estoy completamente de acuerdo contigo, Xavier, que lo suyo, si fuera lo suyo si era esta la voluntad, es que lo hubieran dicho más claro, es haber puesto no será obligatorio, tal. El llegar a establecer que un tipo de prueba que es universal pueda estar prohibido por esa expresión, ya me cuesta más trabajo aceptarlo. ¿Por qué? Vayamos al 8. Y dice, no será de aplicación tampoco el 8. Si no me falla la memoria, en el 8 están el número de temas. ¿Eso quiere decir que no puedo poner yo esos temas? Yo creo que sí. Podemos poner ese número de temas, pero no porque me obligue el artículo 8, sino porque me da la gana. Entonces, digo, ¿no podría también poner una prueba práctica por la misma regla de 3? Ahí es donde andamos. Es decir, claro, reconozco, sin embargo, la dificultad que tú decías. Una prueba práctica hay que hilar muy fino, y además nos ha tocado lidiar con algunas difíciles, porque claro, la prueba práctica también requiere un entrenamiento por parte de los candidatos. Porque, claro, cuando tienes solamente uno, vale, dice, ya, pero cuando son más, tengo 7 plazas, 8 plazas de un mismo pelaje, ¿cómo hago? Simplemente auxiliares administrativos. Hemos visto auxiliares administrativos en deporte, auxiliares administrativos no sé dónde, auxiliares en la biblioteca. Y dice, como pongo una prueba práctica referida a la biblioteca, los demás van jodidos del todo, permitirme. Claro, bien, pero eso es otra cosa. Yo estaba inclinado por pensar que no tengo obligación de aplicar el artículo 8 y 9, pero sí que puedo llegar, no por obligación, por algo parecido a lo que digo de los temas, ¿no? Pero reconozco que tiene poco rigor lo que estoy diciendo, rigor jurídico, ¿no? Es decir, que no, Miguel, disculpa que te interrumpa, es sí, que sí. creo que lo tiene de rigor. Es decir, cuando yo digo que yo mismo en mi reflexión encuentro un problema, es que creo que posiblemente el hecho de decir no estamos constreñidos por el 8 y el 9 nos deja en la posibilidad, no del 8 o del 9, sino de que vamos a tener que exigir una serie de temas y que podemos incluir un caso práctico, pero con una interpretación, podríamos decir, como la que tú planteas. El 8 y el 9 ya no estoy obligado, por tanto nadie me va a poder hacer un informe negativo obligándome a un caso práctico
que además lo debo superar porque sea eliminatorio, pero sí puedo poner un caso práctico. A mí eso es lo que me lleva a la lógica. Pero la lógica me contradice con una expresión tan clara que además no se ha modificado desde el Real Decreto Ley. No, es terrible. Es decir, es curioso, cuando las cosas se mantienen en el tiempo es por algo. Entonces, la conclusión sería, y estoy posiblemente de acuerdo contigo, es evidente que podemos acordar que haya una fase teórica y una fase práctica, pero es evidente que podríamos decidir que no ponemos la fase práctica y no estamos incumpliendo ninguna norma que hasta ahora nos obligaba a la fase práctica. Lo cual, si lo compartes. Sí, 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 es que voy por ahí, sí, sí. Me gusta además lo que dices, sí. En todo caso, hay una cosa conductora que no sé yo, no deberíamos dejar aparcado porque es un tema también preocupante. Ha salido el otro día así un poco tangencialmente, hoy Xavier lo ha mencionado, y a mí me parece que lleva al absurdo que la oposición, como sea, pueda valer con un 0. O sea, una cosa es que no tenga carácter eliminatorio y otra cosa es que no haya que poner en las bases un mínimo de puntuación. Una cosa suave, sencilla, a partir de la cual usted pasa, pero por debajo de eso no puede pasar. Usted no me puede poner Córdoba con V, ¿no? Porque es que eso no puede ser, ¿no? Sí, yo creo que es que está comentando por ahí, es decir, pues no se hace nada, no se estudia nada, se saca 0 y que como no es eliminatoria, por cierto, es arriesgado jugar solo con el concurso, claro. Algunos puntitos habría que sacar por la vía de la oposición, creo yo, ¿no? Una cuestión que está saliendo mucho en el chat y que teníamos ahora previsto preguntar es... ¿Te da tiempo a leerlos, Virginia? Sí, ahí estoy. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, yo os escucho, no estoy hablando. Con lo cual, a ver, el tema de la fase de valoración de méritos, ya sea en el concurso oposición o en el concurso de méritos, hay muchísimo debate sobre qué peso debe tener cada cosa, es decir, qué tendría sentido, qué porcentaje le damos a la experiencia, le damos a la formación o no le damos. Por ejemplo, ¿tiene sentido no meritar la sobretitulación de las personas candidatas en las plazas inferiores para que pueda todo el mundo, digamos, estar en la misma oportunidad respecto a plazas? Tenemos un clásico, ¿no? Me presento en un C2, pero te puntúo con un punto porque tienes una carrera y te doy medio punto más porque tienes un máster, ¿no? Y eso lo que hace es dejar en desventaja a personas que no tienen esas titulaciones, ¿no? Bueno, la política de la sobretitulación es algo muy debatido en recursos humanos. En este caso en concreto, ¿cómo en porcentajes? Porque entiendo que no podemos dar cuántos puntos le daremos a cada cosa, pero ¿qué porcentajes creéis en donde podríamos movernos para tener ese menor riesgo, ¿no? A la hora de defender que cualquier persona puede al final llevarse esa oposición? Yo no sé a qué le toca. Miguel, yo debo decir que podría estar 2 horas hablando del tema, por lo tanto te lo cedo a ti, porque yo, a ver, tú también podrías estar 2 horas, lo digo porque este tema, avisé además que me lo miraría bien otra vez, pero es evidente que yo creo que solo debo remitirme al criterio de razonabilidad, en que yo creo que un segundo, por favor, Fina, ¿podrías apagar el micro que va saliendo en la pantalla? Os agradecería a todo el mundo que cierren el micro para no tener interferencias. Yo creo, rápidamente, creo que se pueden dar determinados criterios que fortalecerían la dificultad para que fuera anulado un proceso selectivo, pero observo que el Tribunal Constitucional, sobre todo, lo que hace al final es evaluar caso por caso cómo se ha hecho y en qué circunstancias, e incluso cuántos han aprobado de la calle. Es decir, me parece muy curioso una determinada sentencia muy importante en donde se convocan, agárrense, 1000 plazas. Y el tribunal acaba diciendo que pese a la mucha valoración de los méritos como interinos de la propia administración de ella, no se valoraban los de fuera. Aprobaron 185 de la calle. Y entiende que ese 185 venía a ser un 14%
del total de aprobados y concluye que le parecía razonable. Correcto. Entonces, daría para mucho. Por eso, Miguel, te lo cedo. Bueno, vamos a ver. Mi planteamiento sobre mi postura y mi visión sobre el concurso es la siguiente. O sea, unido a lo que señalan en otros momentos, para rematar será lo siguiente. Yo creo que el concurso es un arma de doble filo. Todo el mundo lo sabemos. Tiene dos vertientes. Y yo creo que de un punto de vista práctico, si no suena mal, yo creo que hay que hacerlo así. Bueno, por lo menos es como nosotros estamos haciendo. Es analizar a los, este término que yo lo estoy diciendo cada vez más veces, a los estabilizables. Antes era menos retorcido, eran consolidables, pero ahora estabilizables. Bien, analizar los estabilizables. Por un lado, veríamos que a través del trabajo estructural, el trabajo que están haciendo determinar si es estructural o no. Y si es estructural, ¿qué plaza estructural sería la correcta para ese caso? Ese primero un eje de análisis. Ese ya le dejamos el otro día fuera. Bien. Segundo eje de análisis. Para ver qué lleva en la mochila, en su vida profesional, qué recorrido han tenido en el ayuntamiento, en la diputación, en una fábrica de tornillos. ¿Qué es lo que han hecho en su vida profesional? Vamos, que nosotros lo preguntamos. Vamos, que si quieren se ahorren los cursos de cocina porque no van a valer para nada. Pero todo lo que pueda tener valor, todo desde el punto de vista profesional, que lo digan. Incluso idiomas, porque estamos en una zona donde se utilizan idiomas, porque hay mucha población de otros lugares, pues bien, que lo digan. Bien. Entonces, la primera vertiente del concurso es que sin hacer trampas a la ley, uno puede inspirarse en lo que llevan en la mochila los estabilizables para montar los méritos, los puntos y demás. Yo sé que hay mucha ansia por oír puntos. Yo voy a dar algún criterio también después, ¿no? Bien, entonces, esa es la primera parte. Segunda, cuando se han establecido los baremos y los puntos, no hay manera de saber si alguien vendrá de la calle y te gana por goleada. Es imposible. Ese es el famoso concurso. Así lo he visto siempre y por eso yo cuando se empezaba a hablar que había grupos políticos que ponían el concurso para ponerlo más fácil, pues ya se lo han ganado la gente, ya tanto abuso y tantos años, yo estaba diciendo, a ver si alguien descubre el misterio del concurso como algo favorable a los candidatos. Bien. Entonces, eso por un lado. Entonces, hemos hecho el análisis de la mochila. ¿Y ahora cómo monto un concurso? A ver, yo tendría que señalar en primer lugar. La ley esta nos está diciendo, lo heredó del Real Decreto Ley, si no me falla la memoria, que se tendrá en cuenta mayoritariamente los méritos, la experiencia en las plazas, cuerpos, categorías, etcétera, 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 objeto de la convocatoria. Muy bien, eso nos lleva a la experiencia en la plaza concreta, la del administrativo en temas burocráticos, la del TAG en tal, etcétera, ¿no? Bien. Mayoritariamente no es todo. Yo no sé si sonará muy exagerado, si esa primera parte me permite. Te encuentras con que tenemos unos candidatos de la casa que son muy potentes, llevan un recorrido profesional muy potente, a la experiencia en la plaza, que no tiene por qué ser solo la del ayuntamiento, luego hablo, como distinguimos y punto, están preguntando muchos, pues vamos a ello. Entonces, a la experiencia en ese tipo de trabajo se le podría dar, con tal de no darle todo, no sé si estaréis de acuerdo los que estáis escuchando, con tal de no darle todo, le podría dar, pues en base 100, pues le puedo dar el 80, el 70, el 80, el 90% a la experiencia. Pero experiencia es en el trabajo propio de la plaza esa, no quiere decir que sea la de la propia institución. Entonces, ¿qué es? Yo creo que aquí hay unos criterios, sé que lo imagino por el chat, por las preguntas del otro día y por lo que yo tengo pues en el día a día cuando tienes a las caras delante o te escriben correos o das cursos y demás. Hay una ansia, como decía el otro, una ansia viva, ¿no? Hay una ansia enorme porque se pongan puntos. Es que es muy arriesgado, yo no puedo decir puntos, yo en un caso concreto y haciendo 3 o 4 o 5 preguntas sobre el caso concreto me atrevería a sugerir, oye, tú podías poner tantos puntos por esto, tantos por esto, no por rehuir, si lo podía decir. Pero es que es muy difícil fuera de los casos absolutamente concretos, las plazas concretas, y de acuerdo con el recorrido que cada uno lleva profesionalmente y demás. Pero yo creo que aquí tenemos sentencias
y nada menos que el Tribunal Constitucional, que esto lo han dejado históricamente pues bastante claro. Han dicho, por un lado, que se puede llegar a valorar como mérito todo lo que objetivamente aporte valor añadido a la selección. Y ahí hay una cosa que mucha gente no comparte cuando yo la digo, y yo tendría mucho cuidado en no cambiar, por un problema de medida, no cambiar empleo bueno y acreditado y experimentado por, en tal caso, promesa de buen empleo de futuro. Creo que son los procesos ordinarios, estupendo. Ese es el juego del sistema. En estos procesos, que se pueden hacer de una manera bastante a la medida de tal, yo creo que es un fallo del sistema, que hayamos cambiado. Es porque lo que estamos midiendo no es lo más adecuado. Sé que no es fácil, pero se puede hacer y se puede conseguir. Es decir, no cambiemos empleo bien contrastado, ¿no? Entonces, ¿y qué criterios hay para eso? En primer lugar, que todo tenga que ver, que se valore todo lo que pueda suponer valor añadido para el trabajo. Y en cuanto a la forma de valorarlo, yo creo que el Tribunal Constitucional viene señalando, entre otros, que tienen que ser, lo que se valore, tienen que ser fundamentalmente cosas objetivas, racionales y proporcionadas. Por otro lado, tiene que tener una relación directa con la función a desempeñar. Y la prueba del algodón. Que esto se carga muchos procesos seguramente, y es que no puede ser, no puede predeterminar ninguna de las medidas que establezcamos, no puede predeterminar el resultado. Es decir, no me hagas un traje exactamente a la medida que solo puede aprobar uno. Yo creo que con eso se puede llegar a hacer bastantes cosas con bastante juego. ¿Y qué pasa con valorar la experiencia solo nuestra? ¿Se puede? Yo creo que sin ninguna duda. En unos casos se puede estar más justificado y en otros menos. Cuando una función a desempeñar tenga una gran singularidad, donde para ser buen profesional aquí, no tiene por qué ser buen profesional aquí alguien que viene de la calle, de otro sitio que tiene la misma titulación. Son temas complejos que tienen una cierta especialidad. Es más complicado valorar más la experiencia de aquí frente a la experiencia de la calle cuando estamos hablando, con todo respeto a todo tipo de trabajo humano y a todo tipo de trabajador, estamos hablando, por ejemplo, de la limpieza de los inmuebles municipales. Valorar enormemente por encima a los que son de aquí, de los de la calle, es un poquito más complicado. Y hablo enormemente, ¿vale? Pero como estos son procesos excepcionales, yo creo que en general está admitido que se valore más la experiencia aquí que la experiencia que se traiga de otros sitios. Entonces, ¿se podría valorar solo la experiencia a base de no sé cuántos décimas de punto por mes trabajado? La experiencia en este tipo de plaza, en nuestra propia institución, más que incluso la misma plaza en otras instituciones. Yo creo que sí, pero no puede ser predeterminante el resultado. Eso hay que compensarlo con otras cosas. Entonces, tengo que puntuar también por trabajar en otras administraciones. ¿De acuerdo? Este sería el asunto. Es decir, que ahí, combinando, nosotros la experiencia que solemos tener en esto es que la puntuación de la experiencia bastante alta y el resto cursos, por ejemplo, que tengan que ver con todo esto. Tía, yo no... Cursos que tengan que ver con todo esto, pero que tengan que ver con todo esto. Yo creo que valorar titulaciones, salvo en unos casos donde una titulación puede suponer directamente un mayor valor porque es tener más cultura, las titulaciones... ¿Con los auriculares? Las titulaciones que no tengan nada que ver con esto, o sea, a mí también se me mete, sí. Por favor, hay alguien que tiene abierto un micro, sí. Paz, creo que es. ¿Podéis cerrar el micro? Dicho eso, yo no sé si esto ahora, a ver, porque yo creo que quizá vosotros compartáis también lo siguiente. Cuando yo decía que son procesos excepcionales, es que incluso cuando citamos jurisprudencia, yo por lo menos a mí me lo parece, modestamente, tenemos que tener cuidado porque esa jurisprudencia, cuando está referida a los procesos ordinarios de selección... Miguel, hemos perdido el micro. ¿Puede ser? Sí, ahora. Se ha perdido solo. Sí, solo. Sí, estaba tachado solo, yo no lo he tocado. Bien. Decía que cuando yo decía al principio que son procesos excepcionales de selección de personal,
quería señalar también que hay que tratarlo como procesos excepcionales y también a la hora de buscar jurisprudencia, porque la jurisprudencia, salvo la que está referida a procesos de estabilización o consolidación de empleo, está referida en general. Ingrid, por favor, ¿puedes cerrar el micro? Está bien esto. La jurisprudencia está referida a los procesos selectivos ordinarios y yo creo que hay unos márgenes que nos podíamos permitir según la casuística concreta de la jurisprudencia. En fin, no me enrollo más. Dicho eso, yo creo que, si no me falla la memoria, hay incluso sentencias del Tribunal Constitucional que ven bien que un 25, 26 o 27% del total de los puntos de las pruebas, en base 100, por ejemplo, entre concurso oposición 100, 25, 26, 27 puntos, con la experiencia concreta en el sitio concreto, está bien. Si no, me falla la memoria. Hoy no nos dejan, ¿eh? No, es que creo que se están abriendo los micros, igual que se ha cerrado el tuyo, deben estarse abriendo solos, algo pasa. Bueno, pues hacer el favor, Favor, cerrar lo que podamos seguir, hombre. Exacto. Bueno, eso es lo que veo. Vale, una cosita. Si... Sí que me gustaría, dado que lo he visto en el chat y que posiblemente hemos de ir cerrando este apartado, pero hacerlo de alguna manera, hay dos ideas que creo que es importante tenerlas claras porque observo muchísimas reticencias por parte de algunos gestores o por parte de algunos asesores jurídicos, etcétera. ¿Qué es? Y creo que Miguel lo ha distinguido muy bien. No debemos enfrentar el tema de la valoración de los méritos de igual manera. Si es una oferta de empleo ordinaria, proceso selectivo ordinario, de un proceso de estabilización. Es decir, estoy de acuerdo con Miguel que los tribunales de justicia y el Constitucional, que es el que cuenta aquí, dice que una cosa es una cosa y otra es otra. Y valida cosas en los procesos de estabilización que no valida en los otros. Por lo tanto, la primera idea es que cuando se aprueben las bases, creo que tenemos que poner un freno a las voces que nos dicen no, los méritos tienen que valorarse igual adentro y fuera. Estoy de acuerdo con Miguel. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional no es eso. Y hoy he tenido una charla larga con otro colega que no es de mi comunidad autónoma, en donde le he dicho, por favor, mírate tal sentencia del Constitucional, porque verás que tu criterio muy restrictivo tiene lógica, pero no tiene la lógica en la estabilización. Eso nos lleva a una segunda cuestión, que es posible que la justificación de la estabilización caiga por el suelo. Ayer tuve un debate con otro colega en donde él me decía que cree que sí que va a haber justificación y yo le dije que me daba reparo y que quizás cayera la justificación si el recurso de Vox contra el Real Decreto Ley, que lo ha interpuesto no por el fondo, sino por no existir urgencia y necesidad, si le dieran la razón de que no había urgencia y necesidad, podría predeterminar que la ley, después de multitud de estabilizaciones, ya no justifica la estabilización. Pero dicho esto, en cuando el Constitucional ha afirmado que acepta estabilización como tal, ha tenido en cuenta lo que tú has dicho y, por ejemplo, porque me las he ido, porque, en fin, también uno tiene que acabar concretando algunas veces porcentajes, aunque nos conjuramos en no hablar mucho de porcentajes. Yo sí quiero poner sobre la mesa un caso concreto que me ha parecido muy interesante y que creo que nos puede dar una pista, teniendo en cuenta que con esta valoración de méritos que yo voy a decir, no estoy en absoluto de acuerdo. Y no lo estoy porque creo que no lo estarán nadie de los que me oyen. Pero creo que de estos méritos que voy a comentar van a poder sacar conclusiones. Porque además era por ley. Era una ley autonómica que estableció el concurso de méritos, ¿vale? De estabilización. Y dijo, miren, les vamos a pedir a los aspirantes una memoria teórico-práctica que valdrá un 25%. Vamos a valorar, y agárrense los que me oyen, los méritos en la propia administración autonómica hasta un 40%.
vamos a valorar otros méritos en cualquier administración de la comunidad autónoma, pero que no sea la administración autonómica, hasta un 15%. No me importa decir Castilla-León. Es decir, los interinos de la Junta de Castilla-León, 40%. Cualquier otro interino o funcionario que fuera de Castilla-León, pero no de la Junta de Gobierno de Castilla-León, 15%. Y a los restantes del resto de España, un 10%. Bien, el Tribunal Constitucional lo aceptó, afirmando que era un proceso de estabilización y que era y eso es un dato muy importante, que era la primera vez que se podía llevar a cabo en ese caso concreto, porque todos los procesos anteriores habían sido impugnados y habían acabado sin poderse ejecutar. Por lo tanto, yo he puesto un ejemplo límite en el sentido que creo que una de las claves que va a haber, y no quisiera que los que me oyen lo tomaran como filosofía, pero creo que lo hemos de tener en cuenta. Seamos francos, nos podemos encontrar que pienso yo, y me voy a lanzar a la piscina, que una administración pública que por razones diversas no haya podido estabilizar a sus empleados en los últimos 15 años, es factible que un juez le acabe diciendo que entiende determinados procesos de méritos. Pero en cambio, si es una administración que ha estado actuando y aprovechando la transitoria cuarta, la ley del 17, la ley del 18, y que ahora va al límite, es factible que le diga que la causa de excepcionalidad no existe. Y no quiero filosofear sobre el tema, pero me ha parecido curioso porque es uno de los supuestos más extremos que he visto, como también hay otro supuesto, y lo voy a citar porque quiero citarlo, porque afectó al Estado, y el Estado fue un caso muy curioso e interesante, en donde solo valoró los méritos de los auxiliares administrativos de la administración del Estado, excluyendo el resto de méritos de cualquier otra administración. Y el tribunal se lo validó mirando, fijémonos bien, que la puntuación que se podía obtener por ser, fíjense el dato, fase de oposición 100 puntos en el primer ejercicio, segunda parte de la oposición 100 puntos en el segundo ejercicio, fase de concurso 50 puntos, de los cuales 45 eran méritos solo de la administración convocante. Y el tribunal vino a decir, 100 más 100 es superable por un candidato externo. 45 solo para los de la casa es tolerable porque aunque al aspirante externo se le exige un esfuerzo superior que al interno, es un esfuerzo que puede superar. Y curiosamente acaba, porque he buscado los datos, diciendo, hemos comprobado que de las 1077 plazas, 136 fueron aprobadas, superadas por aspirantes externos, es decir, 12,6%. Y acaba concluyendo, eso significa que era factible superar el proceso desde fuera y sin los méritos de antigüedad propios de la Administración General del Estado. He puesto dos casos extremos porque fijaros que en el fondo, tal como ha dicho Miguel, creo que el límite de la razonabilidad va a estar en si realmente, y creo que eso os tocará valorar, es que si un aspirante externo tiene alguna posibilidad. Seamos francos, si un aspirante externo que obtiene un 9 en la fase de oposición y un aspirante interno obtiene un 4 en la fase de oposición, va a ser muy difícilmente aceptar que obteniendo 9 no la supera, por muchos méritos. Pero evidentemente, si un interno tiene un 5 y un externo tiene un 7 y del 5 pasa al 8 por méritos y el otro se queda en 7-10, creo que puede ser francamente tolerable. Dicho, he querido concretar en algo porque en algún caso me han dicho directamente a mí, ponga un ejemplo, ya que me ha interpelado a un colega, digo, pues voy a contestarle para que le digan que no contesto. Nos están pidiendo si luego les podemos dar la cita de la sentencia que has citado luego. ¿Sí?
Entonces, si Sí, te sí, parece- claro, es que... Didi. No, he acabado, he acabado. Vale. Quería plantear ahora otro tema que también está generando Virginia, mucho que hablar. Virginia. Dime, Miguel. Sí, perdona, vamos a abandonar ya los puntos y las comas y eso de los... Sí, ¿Quieres aportar algo más? sí, seré breve y imitando al amigo Xavier, voy a decir algo que a mí mismo me suena fatal. Lo dije al principio de la tarde, que es, nosotros desde que se estaban tramitando la ley y se hablaba de un sistema solo de concurso, lo he dicho en varias ocasiones, tenemos la antena puesta. Es decir, pero ¿cómo el concurso? ¿Pero el concurso qué es lo que garantiza? A ver si alguien se ha inventado. Como hemos llegado donde hemos llegado y no hemos visto nada más que darle la vuelta, en tal caso, puntuó solo por casi hasta por la plaza que está desempeñando y nada más y ya está. Pero si utilizamos unos márgenes razonables en los que es posible que alguien de fuera te gane, claro, al de dentro, y no tienes ninguna otra cosa, yo voy a decir una cosa que me suena fatal, si bien tengo que decir que nosotros estamos muy... El concurso es nuevo también para nosotros, ha salido en esta ley. Todavía no hemos hecho, si no me falla la memoria, ninguna bases para concursos solo. Estamos inmediatamente, estamos en todo el fragor de las ofertas de empleo público. Y le estamos dando muchas vueltas. Se nos había ocurrido a alguien un sistema muy cutre, que ya lo digo yo, que es lo siguiente. Y puede que sea hasta de dudosa legalidad. Vamos a ver. Como el concurso es muy racional y no tiene ningún margen de discrecionalidad, salvo los casos, bueno, en términos generales, pongamos, inspirándonos en nuestros estabilizables, pongamos un sistema de méritos relacionados con la plaza, relacionados con el trabajo, que tenga valor añadido, que cumpla los criterios que yo estuve diciendo, pero una puntuación baja, de forma que nuestros estabilizables saquen el máximo de puntos. Si es una puntuación que asegura que los nuestros sacan el 100% sin hacer trampa, también podrá ocurrir que haya muchos de la calle que saquen la totalidad, pero no más. Y establecer en las bases un sistema de desempate. Sistema de desempate que podría consistir en una prueba práctica. Hasta ahí es donde hemos llegado. Pero es, ¿cómo asegurar que alguien de la calle no tiene más méritos que tu propia gente? Pues poniendo algo que mi gente va a dar el 100%. De lo de la calle con mucho van a sacar lo mismo, pero no más. Entonces, no se puede producir un superempate. Pues es poner una prueba de orientación práctica para desempatar. Pero ahí estás Yo- presuponiendo que yo- todas las personas que ocupan ese mismo puesto tienen los mismos años de experiencia. Es decir, que es muy complicado en administraciones grandes donde hay personas con diferentes mochilas de años poder regular eso. Sí. No, tienes que complicado. regular por lo más bajo. Claro. De hecho, cuando teníamos la ley del 17 y de la del 18, y la del 17 estaba todavía en vigor, en alguna ocasión nosotros estuvimos dispuestos a hacer, cuando tú tenías un colectivo relativamente grande, cuyas mochilas tenían diferente contenido, llegamos a plantear la posibilidad de jugar, pues yo meto un grupo en la oferta de empleo público del año 2017 y al año siguiente meto el otro grupo y así no pongo unos méritos por arriba o por abajo, porque o castigo o tal. Ahora no tenemos ese margen. Al final es un poco lo mismo. Es decir, mira dentro y asegúrate que todos los que se querría que saquen una plaza, claro, como habrá tantas plazas, es que pongan los méritos a la medida del más pequeño. A ver, cuando el más pequeño apenas tiene mérito, eso es tirar de Eso no lo salva. Una cuestión respecto, porque al final estamos hablando de los baremos que entiendo que igual sirven las dos para la fase de concurso de méritos de la oposición o para el concurso de méritos pelado, pero nos queda ya muy poquito tiempo y sí que quería plantear el hecho de si en un concurso de méritos podemos incorporar pruebas. Es decir, se estaba planteando decir, bueno, ponemos méritos, pero ponemos alguna prueba práctica o incorporamos una memoria que la persona tenga que entregar y esa memoria la puede poner con una puntuación o lo puede poner como un requisito, por ejemplo, sería un caso,
O incluso plantearon también en alguna pregunta si la entrevista que está prevista como posible, que no obligatoria dentro del concurso de méritos, también podría conllevar que se hicieran preguntas de dominio profesional. Porque al final tú cuando compruebas un currículum y alguien te dice que es un experto en una materia, una cosa es lo que dice el papel y otra es que tú puedas preguntar con preguntas concretas que evidencien que efectivamente lo que la persona tiene como experiencia lo sabe verbalizar y demostrar en sus contestaciones. ¿Cómo vería esto este panorama? Yo, si os parece, Miguel, voy a dar mi opinión y voy a hacer la quiero dar primero para que mi prestigio ya quede disuelto completamente. No sé. Vas bien, Xavier. Sigue que vas bien. Sigue. Sí. No sé exactamente qué responderle a Virginia. Y no sé exactamente ni qué responderme a mí mismo. Por una razón. Yo creo que en la fase de concurso es posible la entrevista y es posible una prueba práctica. Yo creo que sí. Ahora bien, la entrevista y la prueba práctica tiene que ser lo suficientemente parametrizable y suficientemente igual para todos que no suponga una desviación por parte de la persona evaluada. Vamos a ver. Si el concurso de méritos consiste en la valoración de los méritos, la prueba práctica que yo me atrevería a poner debería basarse en una valoración de ese currículum en base no tanto a conocimientos, sino al mantenimiento, es decir, a una comprobación de los datos de ese currículum. Vamos a ver, yo tengo un máster en relaciones laborales, pero es del año 1993. Debo reconocer que desde el 93 al 2022 creo que han pasado 30 años. Si yo no me he actualizado, debo decir que, a ver, los 30 años que han pasado o desde que empecé, no ha tenido. Por lo tanto, yo creo que sería factible una prueba, por ejemplo, si fuera un técnico superior en recursos humanos, una prueba en donde se intentara valorar si aquellos méritos curriculares tienen una determinada concreción. Pero es peligroso, porque en el fondo no lo podrías establecer como eliminatorio. Eso por un lado. Segundo, la entrevista. Evidentemente la entrevista tiene que ser curricular. Pero voy a poner un ejemplo y no voy a decir la administración ni las personas. A dos candidatos en una entrevista curricular para unos puestos de cuerpos de élite, a uno le preguntan, díganos en base a su currículum muy extenso, alto funcionario que va a otro cuerpo de alto funcionario, dígame usted qué reflexión jurídica hace del silencio administrativo. Y a otro aspirante que posiblemente no tenía las influencias del primero, y por cierto suspendió, le preguntaron, háblenos del proceso de desafección como bien público de los establecimientos militares cuando pasan a ser civiles. Evidentemente, eso es, no suspendió. El primero aprobó, está ejerciendo, no voy a decir de qué. El segundo suspendió porque dijo, lo siento, pero de derecho administrativo de bienes de establecimientos militares no sé. Por tanto, me da miedo porque tendríamos que pautar muy bien qué preguntamos y que las preguntas no tuvieran un desnivel. Y por cierto, no podemos entrar en preguntas de tipo personal, no podemos entrar en preguntas de a usted, usted por qué quiere venir a trabajar en nuestra organización o usted por qué quiere consolidarse en nuestro ayuntamiento. Es decir, hay que pautarlo muy bien porque, francamente, igual que el otro día yo dije que el concurso lo carga el diablo, yo ahora diría las entrevistas y las pruebas de currículum las carga también el diablo. Vas a tener que poner en las actas qué preguntas has hecho
y como alguien te impugne que a uno le has preguntado, no sé, el silencio administrativo y a otro le has preguntado qué ha dicho el TJUE sobre X cosa, es evidente que en la vía judicial te pueden decir aquí ha habido una desproporción clarísima en las preguntas. Y eso es lo que me da miedo, porque Virginia lo sabe porque está en la gestión. Es decir, un tribunal si tiene que hacer 200 entrevistas o un tribunal si tiene que hacer unas pruebas para 200 personas curriculares, las va a tener que hacer a todas. No va a poder decidir que a unos ya les vale bien porque el máster lo obtuvo hace 2 años, pero quien lo obtuvo hace 30, hay que evaluarle sobre tal. Por lo tanto, me da miedo dar la respuesta, pero yo creo que sí, y sí a las dos cosas, pero muy pautadas y hechas de manera muy profesional y rigurosa, para evitar que quien pierda nos diga no ha sido justo. Entiendo que la entrevista ya a estas alturas todo el mundo hace entrevistas con guiones de entrevista estructurada, con rúbricas de evaluación, quiero decir, yo creo, Virginia, que todo el mundo hace las entrevistas de esta manera, ¿no? Yo creo, Virginia, que no. No. Es que no me gustaría que las entrevistas queden como las manos, porque cuando se hacen bien son muy buenas. Pero bueno, Miguel, dime. No tenía opinión sobre lo que ha planteado Xavier. No tenía opinión, por eso me ha gustado oírle. No tengo. Vale, pues entonces yo os planteo lo que está saliendo ahora en el chat y que estaba en mis últimas preguntas, porque estamos en los últimos minutos, que es los criterios de desempate. Puestos a que tenemos empate entre candidatos, ¿se podría utilizar como criterio de desempate el hecho de que tengas más experiencia en mi organización? Por ejemplo, podría ser un criterio que nos podrían comprar si llegamos a sede judicial. ¿Qué criterios de desempate proponéis? Va, Miguel. A ver, a mí me cuesta trabajo establecer unos criterios de desempate fuera de los que se utilizan habitualmente en los procesos selectivos. Y os confieso que nosotros le tenemos que, yo al menos, yo le tengo que echar imaginación todavía a esto, en base a que estos son procesos excepcionales. Los clásicos están ahí, que ponemos por orden diversas cosas. Si estuviéramos en los ordinarios, los clásicos eso lo descartarían. Es decir, si en caso de empate prevalecerá el que más méritos tenga en esto, el que más méritos tenga en lo otro, claro, ¿no? Es decir, yo he establecido un corte, ¿no? Bien, pues el que supere ese corte. Además, eso es lo que se utiliza en otro tipo de ámbitos. Por ejemplo, en contratación, los empates que están regulados en las leyes van por la misma vía, ¿no? A mí no me gusta nunca, lo veo con una cierta frecuencia, el sorteo. El sorteo es lo más transparente, pero lo más injusto que puede haber, ¿no? Decir, hombre, hay otros mecanismos antes, porque todos los candidatos que pueden haber empatado no son iguales. Es hacer un esfuerzo por graduar ahí, pues primero prevalece este, en segundo lugar esto, y si sigue habiendo empate, esto. No he hecho todavía la traslación. A ver, la traslación consiste en que en el empate, sin hacer trampa, pudiera ganar los de dentro. Sí, es por eso por lo que estoy ahí. O sea, nosotros siempre estamos pensando en cómo favorecer, sin perjuicio de la ley, al de dentro. Por eso me había ocurrido una prueba práctica para desempatar. Pero lo más razonable sería el que más experiencia tenga es no sé qué cosa. No sé qué opinas, Xavier. No, yo, mira, me voy a mojar ya que estamos acabando y la gente nos va a agradecer ser prácticos. Yo diría que mi opinión personal, muy personal, sería, primero, que yo creo que no sé por qué nos complicamos la vida con el empate, porque en realidad valorando de 0.00 a 10.00 es muy difícil que empaten por una parte de abajo las personas y que todos obtengan el último, el 7.73. Habrá alguien que tenga un 7.73 y otro un 7.72. Pero suponiendo que hubieran empates, yo creo que yo si debiera optar, y lo digo a título muy personal porque estoy un poquito quizás desfasado, es decir, tú estás muchísimo más al día en estos temas. Yo evidentemente en un concurso oposición optaría porque quien ha obtenido la mejor puntuación en la fase de oposición es el que en caso de empate prevalece, y si solo fuera concurso de méritos,
yo no desempataría en base a los méritos internos, sino que trasladaría el desempate a la fase de la formación que haya acreditado. Es decir, creo que un juez va a ser más tolerante ante un desempate en la fase de oposición y en un concurso de méritos un desempate en la fase de formación y no tanto decidir quien tenga mayor antigüedad en nuestra administración o mayor antigüedad acreditada. Entonces, Yo optaría... una cosa, te apunto. Formación, vale, pero entonces ponemos un límite a quien te presenta formaciones de hace 20 años, es decir, te voy a valorar, pero ya que el criterio de desempate va a ser la formación, voy a valorar las formaciones de los últimos 10 años, por poner algo, porque lo que he hecho hace 20 ya no, es que ha quedado absolutamente... Yo creo, Virginia, que es razonable y se ha aceptado siempre y cuando eso que tú valoras o dejas de no valorar lo haces bajo un criterio de razonabilidad. Si a mí me presentan un título de medicina obtenido en el año 1937, lo siento, pero puedo no valorarlo. Pero es evidente que el tiempo cambia muy deprisa. Yo cuando he visto en los tribunales que alguien me presenta un título de informática, de Word, de Excel o de Word, o el antecedente al Word, de WordPerfect. De WordPerfect. Es decir, hombre, sí, claro, yo no conozco el WordPerfect, pero es que, claro, títulos de WordPerfect, pues no lo sé si hay que valorarlos. Por lo tanto, yo creo que sí, pero con términos de razonabilidad, sí, lógicamente. Sí. No, solo una aclaración por esto que estamos diciendo que puedo yo haber despistado. Yo en el concurso oposición estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo y sobre todo tú, Xavier, difícil yo creo que seré empate, ¿no? Y si hubiera desempate, pues cualquier cosa de la que tú estás diciendo yo lo veo bien. Aclaro que cuando yo he dicho lo del desempate, estaba pensando en el concurso solo y en el concurso hecho sin trampa, pensando en favorecer lo más posible a nuestros candidatos. Entonces, favorecer lo más posible a nuestros candidatos, no puedo pedir formación por si te gana alguien de fuera. Por eso, por lo que hemos dicho, una prueba práctica. ¿Vale? Una cosita, me quedan 8 minutos, pero cerrar sin dedicarle ni un minuto a las bolsas que hay que generar obligatoriamente a partir de estos procesos, que además tienen que ir jerárquicamente por encima del resto de las que tengamos, incluso habiendo hecho un proceso de, que será mi caso, un concurso oposición que terminará ahora de los ordinarios y resulta que esta bolsa me va a quedar por detrás de la de un concurso de méritos. Pero bueno, entiendo que tendrá que ser así. Y entonces la pregunta es, si haces un concurso oposición y un concurso de méritos del mismo puesto, ¿cuál va por delante? La oposición, espero, por sentido común, ¿no? Porque tiene más pruebas, pero ¿cuál pongo por delante de bolsa? ¿La que me viene del concurso o la que me viene de la oposición? Y ahí ya cerraríamos y ya podéis poner... Vale, yo ahí, si me permite, Xavier, yo acabo muy rápido. A ver, la ley nos dice que la gente que no supere las pruebas podría formar parte de la bolsa existente o de una aparte. A mí se me ocurre, seguramente no es gran cosa, pero en cualquiera de los dos supuestos, yo creo que tiene que haber un pacto y una regulación interna. Porque si hay una bolsa nada más, dice, ahí se integran los que vienen de estos procesos. Y ya, ¿pero cómo se integran? ¿Se van a la cola? ¿Están los primeros? Y eso yo entiendo que no lo va a decir la ley. Yo creo que tenemos que establecerlo a nivel interno. Yo creo que hay un ámbito importante para la capacidad de organización nuestra. Y si son dos bolsas, hemos decidido dos bolsas. Muy bien, exactamente igual. Tendremos que decir qué bolsa prevalece sobre las demás. ¿Cómo vamos? El primer candidato lo cogemos de una bolsa, el siguiente lo cogemos de esta otra bolsa, porque la ley lo ha silenciado. Yo no esperaría, es que además la ley no tiene que regular hasta cuándo, en qué momento podemos ir al servicio a hacer PIS, ¿no? Yo creo que hay margen para autorregularnos nosotros nuestros propios modos. Si no, es un lío. Yo lo único que puedo decir sobre esto, no sé si Xavier puede añadir algo. No, estoy de acuerdo contigo. No. Pues si queréis ir cerrando, ¿queréis proponer algún, a modo de finalización, destacar algún tema en concreto? Nos quedan 5 minutos antes de dar por cerrado el café. Si me dejáis, inicio yo, porque voy a hacer una reflexión
se aleja de lo que hemos hablado. Me gustaría cerrar con una opinión. Y como aún hay 160 personas, yo sé que muchas personas no van a compartir lo que yo digo y es posible que algunas otras sí. Pero creo que habrá menos que sí que no. Que sí. Pero me gustaría comentarlo. Yo creo que el modelo del Estado español de selección de empleados públicos, y digo Estado español porque incluye Administración del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales y sector público, está fuera del tiempo y del espacio. Es decir, fuera del tiempo porque creo que en la tercera década del siglo XXI estos sistemas no funcionan. Y fuera del espacio porque aunque somos herederos de Francia, ningún país de la Europa occidental continúa utilizando nuestros métodos. Y por lo tanto, más allá de la ley de estabilización, lo que quiero decir, y lo voy a decir me vais a permitir con una cierta ironía, una cierta sonrisa, pero lo digo de verdad, es que no me creo nada. Es decir, he sido muy radical, no es cierto que no me crea nada, pero con nuestros sistemas actuales no estamos haciendo una selección de mérito y capacidad. El mérito y la capacidad debe revalorarse, adecuarse al siglo XXI. No vale los paradigmas del pasado. Y voy a acabar con una frase que no me importa decirla, no voy a decir la persona, aunque ha salido en la prensa y por lo tanto podría decir el nombre de la persona, pero es la vicepresidenta de una asociación de uno de los determinados cuerpos de élites del Estado, no diré de cuál cuerpo, pero bueno, lo he cogido de la prensa de ayer, que dice lo siguiente: defendemos el modelo actual, que es el que nos ha permitido que en España tengamos un nivel que ya le gustaría tener en otros muchos países. No tenemos ningún interés personal en que los candidatos estudien 8 horas al día. Simplemente es lo que requiere para tener la mejor preparación. Pues lo siento, desde aquí yo personalmente discrepo completamente que un juez, un abogado del Estado o un inspector de Hacienda tiene la mejor preparación estudiando 8 horas diarias durante 3 años, porque esa preparación solo puede ser fruto de algo, de que tus padres te permitan estar estudiando, o bien que tengas un patrimonio descomunal a los 23 o 24 años que te permita estar 3 años sin trabajar y estudiar 8 horas al día. Y eso hablo de unos cuerpos, pero permitidme, es que también ocurren los restantes. Por tanto, mi speech final, creo que más allá de lo que hemos hablado, debo decir que nuestro modelo tiene que actualizarse. Y hay opiniones y criterios propulsados por personas por todos conocidas, Miquel Gorriti, Rafael Jiménez Asensio, mi colega de Valencia, que ha estado en el Instituto Valenciano, personas, José Luis Moratinos, Juan Luis Moratinos, que debo decirle en honor de él, que es el que está detrás de todos estos temas informáticos y sabe mucho de selección. Yo creo que nuestro sistema no funciona y, perdonen, dentro de 5 años vamos a tener exactamente el mismo problema que ahora, con esos 500.000 empleados nuevos que asusté el primer día. Por tanto, 500.000 dentro de 5 años, más lo que arrastraremos. Con eso finalizo mi speech final. Miguel. Bueno, a mí no, tan solo me gustaría decir que algo que yo me repito mucho y que muchos de los participantes seguro que me lo han oído en diversos ámbitos. Desde que me dedico a la consultoría yo veo que las instituciones, sobre todo locales, gobierne quien gobierne, los departamentos como el Departamento de Recursos Humanos, los departamentos internos, lo que llamamos transversales en las organizaciones, están insuficientemente dotados. Parece que todos los políticos del color que sea han ido a los mismos colegios. Es decir, que aumentar la dotación de los departamentos internos es un desafío, ¿no? Claro, no se cae en la cuenta que muchos de esos departamentos, y ahora por el tema que nos toca, los departamentos de recursos humanos son fundamentales para el funcionamiento correcto y adecuado y eficaz de una organización. O sea que no se les ve funcionar, pero ahí está la esencia misma de un funcionamiento eficaz. El trabajo que se suele tener habitualmente, si le sumamos el trabajo extraordinario que va a suponer estas ofertas,
estáis involucrados en hacer las ofertas, pero luego vienen las bases, luego vienen las pruebas selectivas, miles de candidatos que se presenten. Y bueno, y luego toca otras cosas y permanentemente mejorando. Yo creo que merecería la pena, no sé si tipo verdadero peñazo o tipo sentada, hay que hacer un esfuerzo por convencer a vuestros propios superiores que hay que dotar bastante mejor en recursos humanos los departamentos de recursos humanos, si no, crudo se lleva. Esto lo vengo viendo siempre. O sea, el de seguridad ciudadana pide un policía más no pide, eso es una cutrez, pide una docena. O sea, pero el departamento de contratación, el departamento de recursos humanos pide un triste auxiliar administrativo y lo tiene crudo hasta que se lo conceda. Dicho eso, yo me gustaría aprovechar, no sé si por despedirme, decir que, bueno, que tras estos 2 días absolutamente intensos y de mucho contenido, pues me apetece finalizar como empecé, por un lado agradeciendo a ANESPAL la confianza que depositó en mí para este evento y mostrando mi satisfacción por haber compartido con Virginia y con Xavier este evento. Ha sido un placer que solo se puede superar si más pronto que tarde nos encontramos tomando una copa, no virtual, sino en un sitio físico. Y a vosotros, a los participantes, pues deciros que ojalá haya podido contribuir algo a allanar el camino, despejando alguna duda, alguna incertidumbre con la que os hubierais apuntado a este asunto. Me sentiría feliz y es la mayor satisfacción que me podría llevar. Mucho ánimo a todas vosotras y vosotros, mucha suerte y hasta siempre. Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos y dedicarnos este tiempo y someteros a este casi cuarto grado de todo el mundo, porque las preguntas han llegado, nos han llovido por todas partes. Agradeceros por lo tanto vuestro tiempo y participación, también a todo el mundo, y sobre todo deciros que os enviaremos las sentencias por correo electrónico que han ido saliendo sobre que Xavier ha citado. Y también deciros que os enviaremos los enlaces para que podáis, si queréis ver las grabaciones de las 2 sesiones, que queráis contrastar alguna de las cosas que aquí se han dicho. Muchas gracias y acordaros de que, bueno, que ANESPAL está aquí y que estaremos encantados de recibiros. Gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Salimos y volvemos a entrar, ¿verdad? Muy bien.